Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5:1 al 12. Por Thomas Watson. Introducción. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Mateo 5:1 y 2. El bendito evangelista San Mateo, autor de esta historia sagrada, fue al principio publicano o cobrador de impuestos, y Cristo, habiéndolo llamado de la aduana, lo hizo cobrador de almas. Este santo hombre, en el primer capítulo, narra el nacimiento y la genealogía de Cristo. En el segundo, su dignidad, una estrella hace entrar a los magos ante él, y como rey, se le presentan oro, incienso y mirra, versículos 9 al 11. En el tercer capítulo, el evangelista registra su bautismo, en el cuarto, sus tentaciones, en el quinto, su predicación, que es como una rica mina. Cada veta tiene algo de oro. Hay 4 cosas en este capítulo que se ofrecen a nuestra vista. 1. El predicador. 2. El púlpito. 3. La ocasión. 4. El sermón. 1. El predicador. Jesucristo. El mejor de los predicadores. Subió. Aquel en quien había una combinación de virtudes, una constelación de bellezas. Aquel cuyos labios no solo eran dulces como un panal de miel, sino que también goteaban miel como un panal. Sus palabras, un oráculo; sus obras, un milagro; su vida, un modelo; su muerte, un sacrificio. Subió al monte y enseñaba. Jesucristo fue ennoblecido en todos los aspectos y calificado para la obra del ministerio. En primer lugar, Cristo era un predicador inteligente. Tenía el espíritu sin medida, Juan 3:34, y sabía cómo decir una palabra a su debido tiempo, cuando humillar, cuando consolar. No podemos conocer todos los rostros de nuestros oyentes. Cristo conocía los corazones de sus oyentes. Entendía qué doctrina les convenía mejor, como el labrador puede saber qué clase de grano es apropiado para tal o cual suelo. En segundo lugar, Cristo era un predicador poderoso. Hablaba con autoridad, Mateo 7:29. Podía poner los pecados de los hombres delante de ellos y mostrarles sus propios corazones. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, Juan 4:29. Ese es el mejor espejo, no el que está ricamente engastado con perlas, sino el que muestra el rostro más verdadero. Cristo fue un predicador de la conciencia. Resumaba tanto celo como elocuencia. A menudo tocaba las fibras del corazón. Lo que se dice de Lutero es más verdaderamente aplicable a Cristo. Hablaba como si estuviera dentro de un hombre. Podía introducir la cuña de su doctrina en la pieza más nudosa. Era capaz con su espada de 2 filos de atravesar un corazón de piedra. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, Juan 7:46. En tercer lugar, Cristo fue un predicador exitoso. Tenía el arte de convertir almas. Muchos creyeron en él, Juan 10:42, sí, personas de rango y calidad. Muchos creyeron entre los principales gobernantes, Juan 12:42. Aquel que tenía la gracia derramada en sus labios, Salmo 45:2, podía derramar gracia en los corazones de sus oyentes. Tenía la llave de David en su mano, y cuando quería abría los corazones de los hombres y dejaba paso tanto para él como para su doctrina. Si tocaba la trompeta, sus mismos enemigos se pondrían bajo su estandarte. A su llamado nadie se atrevería a rendirse. En cuarto lugar, Cristo era un predicador legítimo. Así como recibió la unción de su Padre, también recibió su misión. El Padre que me envió, da testimonio de mí, Juan 8:18. Cristo, en quien estaban concentradas todas las perfecciones, sería sellado solemnemente e inaugurado en su oficio ministerial y de mediador. Si Jesucristo no entró en la obra del ministerio sin una comisión, cuán absurdamente insolentes son aquellos que sin ninguna autorización se atreven a invadir esta santa función. Debe haber una admisión legítima de hombres en el ministerio. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón, Hebreos 5:4. Nuestro Señor Cristo, así como dio apóstoles y profetas que fueron ministros extraordinarios, también dio pastores y maestros que fueron iniciados y formados de una manera ordinaria, Efesios 4:11, y tendrá un ministerio perpetuado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Claro, hay tanta necesidad de ordenación ahora como en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, pues entonces había dones extraordinarios en la iglesia que ahora han cesado. Pero, ¿por qué no debería ser común el ministerio? Solamente por Moisés ha hablado el Señor. Números 12:2. ¿Por qué no debería uno predicar tan bien como otro? Respondo, porque Dios, que es el Dios del orden, ha hecho de la obra del ministerio un oficio selecto y distinto de cualquier otro.
Así como en el cuerpo natural los miembros tienen un oficio distinto, el ojo es para ver, la mano para trabajar, también se podría decir, ¿por qué no debería ver la mano además del ojo? Porque Dios ha hecho la distinción. Ha puesto la facultad de ver en uno y no en el otro. Así que aquí, Dios ha hecho una distinción entre la obra del ministerio y otras obras. ¿Dónde está esta distinción? Encontramos en las Escrituras una distinción entre el pastor y el pueblo. A los ancianos, o ministros, exhorto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 1 de Pedro 5:2. Si alguno puede predicar, por la misma regla todos pueden hacerlo, ¿y entonces qué será de la distinción del apóstol? ¿Dónde estará la grey de Dios si todos son pastores? Dios ha asignado al ministro su trabajo, que es propio de él y no pertenece a ningún otro. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, entrégate por completo a ellas, o, como está en griego, sé todo en ellas, 1 de Tim 4:13 al 15. Este encargo es peculiar del ministro y no concierne a ningún otro. No se le dice al comerciante que se entregue por completo a la doctrina y la exhortación. No, que se ocupe de su taller. No se le dice al labrador que se entregue por completo a la predicación. No, que se entregue a su arado. Es el encargo del ministro. El apóstol habla a Timoteo y, en él, a los demás que tenían las manos del presbiterio impuestas sobre ellos. Y procura con diligencia presentarte aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo 2:15. Esto se dice peculiarmente al ministro. Todo aquel que puede leer la palabra correctamente no puede usarla correctamente. De modo que la obra del ministerio no es común, es una obra selecta y peculiar. Así como nadie puede tocar el arca excepto los sacerdotes, nadie puede tocar este oficio del templo excepto aquellos que son llamados a él. Pero si un hombre tiene dones, ¿no es esto suficiente? Respondo, no. Así como la gracia no es suficiente para hacer un ministro, tampoco lo son los dones. La Escritura establece una diferencia entre el don y el envío. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10:15. Si los dones fueran suficientes para constituir un ministro, el apóstol debería haber dicho, ¿cómo predicarán si no son dotados? Pero dice a menos que sean enviados. Como en otros llamamientos, los dones no hacen a un magistrado. El abogado que aboga en el tribunal puede tener tan buenos dones como el juez que se sienta en el banquillo, pero debe tener una comisión antes de sentarse como juez. Si es así en asuntos civiles, mucho más en asuntos eclesiásticos y sagrados, que son, como dice Bucero, cosas de la mayor importancia. Por lo tanto, aquellos que usurpan la obra ministerial sin ninguna designación y nombramiento especial descubren más orgullo que celo. Actúan fuera de su esfera y son culpables de robo. Se aprovechan de un pueblo y, como vienen sin ser llamados, se quedan sin una bendición. No los envié, por lo tanto, no aprovecharán nada a este pueblo. Jeremías 23:32. Y hasta aquí lo del primero, el predicador. 2. El púlpito donde Cristo predicó. Subió a un monte. La ley fue dada primero en el monte, y aquí Cristo la explica en el monte. Este monte, como suponen Jerónimo y otros eruditos, era el monte Tabor. Era un lugar conveniente para hablar, ya que estaba sentado por encima de la gente y en vista de la gran confluencia de oyentes. 3. El motivo de la ascensión de Cristo al monte, al ver la multitud. La gente se agolpaba para escuchar a Cristo, y él no despedía a la congregación sin un sermón, pero al ver la multitud, subió. Jesucristo vino del cielo como un factor para las almas. Se quedó allí un tiempo, la predicación era su negocio. La gente no podía estar tan deseosa de escuchar como el de predicar. Él, que trataba con compasión a los cuerpos débiles, Mateo 15:32, se compadecía mucho más de las almas muertas. Era su comida y bebida, hacer la voluntad de su Padre, Juan 4:34. Y al ver la multitud, sube al monte y predica. Esto lo hizo no solo para consolar a sus oyentes, sino para imitación de sus ministros. De donde se desprende que los ministros de Cristo, según el modelo de Cristo, deben aprovechar toda oportunidad de hacer el bien a las almas. Orar, predicar y estudiar deben ser nuestra obra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, 2 de Timoteo 4:2. Pedro, al ver la multitud, echa la red y, de un solo trago, atrapa 3,000 almas, Hechos 2:41. Cuán celosamente industriosos han sido los campeones de Dios en épocas pasadas en el cumplimiento de la obra de su ministerio, como leemos de Crisóstomo, Agustín, Basilio el Grande, Calvino, Bucero y otros, quienes por la obra de Cristo estuvieron próximos a la muerte. Las razones por las que los ministros de Cristo, según su modelo,
Deben desear ambiciosamente todas las oportunidades de servicio a las almas son, en primer lugar, su comisión, Dios les ha confiado como embajadores. 2 Corintios 5:20. Ahora bien, ya sabéis que un embajador espera un día de audiencia, y tan pronto como se le concede un día, fiel e imparcialmente comunica la mente de su príncipe. Así, los ministros de Cristo, a quienes se les ha delegado una comisión para negociar por las almas, deberían alegrarse cuando haya un día de audiencia, para poder impartir la mente y la voluntad de Cristo a su pueblo. En segundo lugar, sus títulos, los ministros son llamados sembradores de Dios, 1 Corintios 9:11. Por lo tanto, en toda ocasión deben estar esparciendo la bendita semilla de la palabra. El sembrador debe salir y sembrar, sí, aunque la semilla caiga sobre piedras, como suele suceder, debemos diseminar y esparcir la semilla de la palabra sobre corazones de piedra, porque aún de estas piedras Dios puede levantar hijos para sí. Los ministros son llamados estrellas. Por lo tanto, deben brillar por palabra y doctrina en el firmamento de la Iglesia. Así, nuestro Señor Cristo les ha dado un modelo en el texto, viendo la multitud, subió al monte. Aquí había una luz puesta sobre un monte, la estrella brillante de la mañana que brillaba para todos los que estaban alrededor. Cristo llama a sus ministros la luz del mundo, Mateo 5:14. Por lo tanto, deben estar siempre emitiendo su brillo. Su luz no debe apagarse hasta que esté en el enchufe, o hasta que la muerte violenta como un extinguidor la apague. En tercer lugar, los ministros de Cristo deben aprovechar todas las ocasiones de hacer el bien a los demás en relación con la obra que están haciendo, que es la salvación de almas. ¿Qué cosa tan preciosa es un alma? Cristo toma, por así decirlo, un par de balanzas en sus manos y pone el mundo en una balanza y el alma en la otra, y el alma pesa más, Mateo 16:26. El alma es de un origen noble, de una operación rápida, es una flor de eternidad, aquí, en el capullo, en el cielo, completamente madura y florecida. El alma es una de las más ricas piezas de bordado que Dios haya hecho jamás, el entendimiento está salpicado de luz, la voluntad investida de libertad, los afectos como instrumentos musicales afinados por el dedo del Espíritu Santo. El alma es la compañera de Cristo, los ángeles, familiares. Ahora bien, si las almas de los hombres son de tan noble extracción y están hechas capaces de gloria, oh, cuán celosamente laboriosos deben ser los ministros de Cristo para salvar estas almas. Si Cristo gastó su sangre por las almas, bien podemos nosotros gastar nuestro sudor. Fue la oración de Agustín que Cristo lo encontrara a su venida, ya sea orando o predicando. Qué triste espectáculo es ver almas preciosas como tantas perlas y diamantes arrojados al mar muerto del infierno. En cuarto lugar, los ministros de Cristo, viendo la multitud, deben subir al monte, porque hay tantos emisarios de Satanás que están al acecho para subvertir las almas. Como la serpiente antigua echa de su boca ríos de agua tras la mujer para ahogarla, Apocalipsis 12:15. Que torrentes de herejía se han vertido en la ciudad y en el campo, que han desbordado no solo las orillas de la religión sino también de la civilidad. Ignacio llama al error invención del diablo, y Bernardo lo llama un veneno dulce. Los oídos de los hombres, como esponjas, han chupado este veneno. Nunca fueron más vendibles en Inglaterra los productos del diablo que ahora. Una lengua fina puede rechazar las mercancías malas. El jesuita puede cubrir de plata sus mentiras y revestir el error con la túnica de la verdad. Un cerebro débil se intoxica pronto. Cuando la adulación y la sutileza se encuentran con los simples, fácilmente se convierten en presa. La ramera romana seduce a muchos para que beban el veneno de su idolatría y su inmundicia, porque se les da en una copa de oro, Apocalipsis 17:4. Si todos los que tienen la plaga de la cabeza murieran, aumentaría mucho la factura de la mortalidad. Ahora bien, si hay tantos emisarios de Satanás por todas partes, que se esfuerzan por hacer prosélitos para la Iglesia de Roma, cuanto les concierne a aquellos a quienes Dios ha puesto en la obra del ministerio, que se agite y aproveche todas las oportunidades, para que por medio de sus antídotos espirituales puedan convertir a los pecadores del error de su camino y salvar sus almas de la muerte, Santiago 5:20. Los ministros no solo deben ser pastores, sino proeliatores, luchadores, guerreros. En una mano deben sostener el pan de vida y apacentar el rebaño de Dios, en la otra, deben sostener la espada del Espíritu y luchar contra aquellos errores que llevan la condenación en su frente. En quinto lugar, los ministros de Cristo deben esperar todas las oportunidades de servicio al alma, porque la predicación de la palabra se enfrenta a tantas fuerzas adversas que obstaculizan su progreso y éxito. Nunca un piloto se encontró con tantos euroclidones y vientos cruzados en un viaje, como los pilotos espirituales de la Iglesia de Dios cuando están transportando almas al cielo. Algunos oyentes tienen mala memoria, Santiago 1:25. Sus memorias son como vasos que gotean.
Todo el precioso vino de la santa doctrina que se vierte en ellos se agota inmediatamente. Los ministros no pueden, mediante el estudio, encontrar una verdad tan rápidamente como otros pueden perderla. Si la carne no permanece en el estómago, nunca puede generar buena sangre. Si una verdad predicada no permanece en la memoria, nunca podremos ser, como dice el apóstol, nutridos con las palabras de la fe, 1 de Timoteo 4:6. Con cuánta frecuencia el diablo, esa ave del cielo, recoge la buena semilla que se siembra. Si las personas sufren a manos de los ladrones, se lo cuentan a todo el mundo y se quejan de que han sido robadas, pero hay un ladrón peor del que no están conscientes. ¿Cuántos sermones les ha robado el diablo? ¿De cuántas verdades se les ha privado, que podrían haber sido otros tantos licores en el lecho de muerte? Ahora bien, si la palabra predicada se desliza tan rápidamente de la memoria, los ministros tendrían que subir con más frecuencia al monte de la predicación, para que al fin alguna verdad pueda permanecer y ser como un clavo clavado por los maestros de las asambleas. Los oídos de muchos de nuestros oyentes están tapados con tierra. Me refiero a los cuidados del mundo, que la palabra predicada no entrará, según lo que dice la parábola, oyendo, no oyen, Mateo 13:13. Leemos acerca de Saulo, sus ojos estaban abiertos, pero no veía a nadie, Hechos 9:8. ¡Qué extraña paradoja! ¿Y no es igualmente extraño que los oídos de los hombres estén abiertos, pero oyendo, no oigan? No les importa lo que se dice, se sientan delante de ti como se sienta mi pueblo, pero su corazón va tras su avaricia, Ezequiel 33:31. Muchos se sientan y miran fijamente al ministro a la cara, pero apenas entienden una palabra de lo que dice. Están pensando en sus mercancías y drogas y a menudo están haciendo cuentas en la iglesia. Si un hombre está en un molino, aunque le hables muy fuerte, no te oirá por el ruido del molino. Predicamos a los hombres acerca de asuntos de salvación, pero el molino de los negocios mundanos hace tal ruido que no pueden oír, de oído no oyen. Siendo así, los ministros que son llamados hijos del trueno tuvieron que subir a menudo al monte y alzar su voz como trompeta, Isaías 58:1, para que los oídos sordos puedan ser enjuagados y destapados, y puedan oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis 2:7. Otros, como tienen tierra en sus oídos, también tienen una piedra en sus corazones. Hacen su corazón como diamante, para no oír la ley, Zacarías 7:12. Por lo tanto, los ministros de Cristo deben blandir con frecuencia la espada del Espíritu y golpear los pecados de los hombres, para que, si es posible, puedan al fin perforar el corazón de piedra. Cuando la tierra es quemada por el sol, es tan dura y está tan encostrada que una lluvia no la ablandará. Debe haber lluvia tras lluvia antes de que el corazón esté húmedo o fértil. El corazón del hombre es naturalmente tan endurecido. Está tan endurecido por las quemaduras de la lujuria, que debe haber mandamiento sobre mandato, Isaías 28:10. Nuestra doctrina debe destilar como el rocío, como la llovizna sobre la hierba, y como las gotas sobre la hierba, Deuteronomio 32:2. Los ministros de Cristo, según el ejemplo de su Señor y Maestro, deben aprovechar todas las ocasiones para hacer el bien, no solo en relación con la gloria de Dios, sino también con su propio consuelo. Qué triunfo y qué causa de alegría es cuando un ministro puede decir en su lecho de muerte, Señor, he hecho la obra que me diste que hiciera, he estado negociando por almas. Cuando un ministro llega al monte de la gloria, el monte celestial, será un gran consuelo para él haber estado tantas veces en el monte de la predicación. Ciertamente, si los ángeles en el cielo se regocijan por la conversión de un pecador, Lucas 15:7 y 10, ¿cómo se regocijará ese ministro en el cielo por cada alma que ha ayudado a convertir? Así como agregará un miembro al cuerpo de Cristo, así también una joya a la corona de un ministro. Los sabios, o como dice el original, los maestros resplandecerán, no como lámparas o cirios, sino, como estrellas, Daniel 12:3, no como planetas, sino como estrellas fijas en el firmamento de gloria para siempre. Y aunque Israel no se ha reunido, sin embargo, los ministros de Dios serán gloriosos a los ojos de Jehová, Isaías 49:5. Dios los recompensará no según su éxito, sino según su diligencia. Si bien son un olor de muerte para los hombres, son un olor grato para Dios. En un huerto, el trabajador que tala un árbol es recompensado tanto como el que lo planta. La cuenta del cirujano se paga aunque el paciente muera. Primero, permítanme pedir la libertad de dirigir unas palabras a los elíseos, mis reverendos y honorables hermanos en el ministerio. Están comprometidos en un servicio glorioso. Dios ha puesto gran renombre sobre ustedes. Él les ha confiado dos joyas muy preciosas, sus verdades y las almas de su pueblo. Jamás se le confirió este honor a ningún ángel para convertir almas. ¿Qué dignidad principesca puede compararse a esto? El púlpito es más alto que el trono,
porque un ministro verdaderamente constituido representa nada menos que a Dios mismo. Como si Dios os rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, 2 de Corintios 5:20. Permítanme decir como el apóstol, honro mi oficio, Romanos 11:13. Cualquiera que sean nuestras personas, el oficio es sagrado. El ministerio es el empleo más honorable del mundo. Jesucristo ha honrado este llamamiento al entrar en él. Los demás trabajan en su oficio, pero los ministros trabajan con Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, 1 de Corintios 3:9. ¡Qué gran honor! Dios y sus ministros tienen una misma obra. Ambos negocian sobre las almas. Que los hijos de los profetas lleven esta corona y diadema. Pero mientras os hablo de vuestra dignidad, no olvidéis vuestro deber. Imitad este bendito modelo del texto. El Señor Jesús, viendo a las multitudes, subió y enseñó. Él aprovechó todas las ocasiones para predicar. A veces enseñaba en el templo, Marcos 14:49, a veces en una barca, Marcos 4:1, y aquí, en el monte. Sus labios eran un árbol de vida que alimentaba a muchos. ¿Cuántas veces descuidó su alimento, para poder deleitar a otros con su doctrina? Que todos los ministros de Cristo caminen en sus pasos. Haced de Cristo no solo vuestro Salvador, sino vuestro ejemplo. No permitáis que se os escape ninguna oportunidad en la que podáis ser útiles a las almas de los demás. No os contentéis con ir vosotros mismos al cielo, sino sed como el primum mobile, que atrae a otros orbes junto con él. Sed lámparas tan brillantes que podáis iluminar a otros para que vayan al cielo con vosotros. Concluiré con las palabras del apóstol, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios 15:58. En segundo lugar, permítanme volverme al rebaño de Dios. Si los ministros deben aprovechar todas las oportunidades para predicar, ustedes deben aprovechar todas las oportunidades para escuchar. Si 2 o 3 veces por semana se distribuyera cierta suma de dinero a todos los que llegaran, entonces la gente acudiría allí. Ahora piensen así, cuando se predica la palabra de Dios, se distribuye el pan de vida, que es más precioso que miles de oro y plata, Salmo 119:72. En la palabra predicada, se les ofrece el cielo y la salvación. En este campo se esconde la perla de precio. ¿Cómo deberían acudir como palomas a las ventanas del santuario? Isaías 68. Leemos que la puerta del templo era llamada hermosa, Hechos 3:2. La puerta de la casa de Dios es la puerta hermosa. Acuéstese en estos postes de las puertas de la sabiduría, Proverbios 8:34. No solo escuche la palabra predicada, sino que anime a los ministros que predican mediante el mantenimiento generoso de ellas. Aunque espero que todos los que tienen el Urim y Tumim de Dios escrito sobre ellos puedan decir, como el apóstol, no busco lo vuestro, sino a vosotros, 2 de Corintios 12:14, sin embargo, esa escritura sigue siendo canónica, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, 1 de Corintios 9:14. No se mantienen los trabajadores de una viña con sus trabajos, dice Pedro mártir. Y el apóstol plantea la pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? 1 de Corintios 9:7. Los hipócritas aman una religión barata. Les gusta un evangelio que no les haga pagar nada. Se contentan con tener bolsas de oro y sacerdotes de madera. ¿Cuántos han perdido el alma por ahorrar sus bolsillos? Juliano el apóstata robó a los ministros, fingiendo tener conciencia. No necesito contarles cómo lo persiguió la venganza. ¿No es una lástima que el fuego del altar de Dios se apague por falta de un poco de aceite de oro? David no quiso ofrecer a Dios aquello que no le costara nada, 2 Samuel 24:24. Alentad a los ministros de Dios con vuestra fecundidad bajo sus labores. Cuando los ministros estén en el monte, que no estén sobre las rocas. ¿Qué precio ha impuesto Dios a esta ciudad? Creo que nunca, desde los tiempos de los apóstoles, ha habido un ministerio más erudito, ortodoxo y poderoso que ahora. Los ministros de Dios son llamados estrellas, Apocalipsis 1:20. En esta ciudad cada mañana aparece una estrella, además de la brillante constelación del día del Señor. Oh vosotros que os apacentáis en los verdes pastos de las ordenanzas, sed gordos y fértiles, vosotros que estáis plantados en los atrios de Dios floreceréis, Salmo 92:13. Qué triste será con un pueblo que irá al infierno cargado de bendiciones del Evangelio. La mejor manera de animar a vuestros ministros es dejarles ver el trabajo de sus almas en vuestro nuevo nacimiento. Es un gran consuelo cuando un ministro no solo corteja almas, sino que las gana. El que gana almas es sabio, Proverbios 11:30. Esta es la gloria de un ministro. Porque ¿cuál es nuestro gozo, o corona de que me gloríe?
¿No lo sois vosotros? 1 Tesalonicenses 2:19. Un predicador de éxito lleva 2 coronas, una corona de justicia en el cielo y una corona de regocijo aquí en la tierra. ¿No sois vosotros nuestra corona? Anima a tus ministros orando por ellos. Su obra es grande. Es una obra que ocupará su cabeza y su corazón, y todo eso es bastante pequeño. Es una obra más propia de los ángeles que de los hombres. ¿Quién es suficiente para estas cosas? 2 de Corintios 2:16. Oh, orad por ellos. En verdad, Cristo, cuando ascendió al monte y se disponía a predicar, no necesitó de ninguna de las oraciones del pueblo por él. Tenía a su lado un capital suficiente, la naturaleza divina para abastecerlo, pero todos sus subalternos en el ministerio necesitan oración. Si San Pablo, que abundaba en las gracias del Espíritu y en revelaciones sobrenaturales, pidió oración, 1 Tesalonicenses 5:25, entonces seguramente otros ministros necesitan oración y no pretenden tener tales revelaciones. Y orad por vuestros ministros para que Dios les indique qué predicar, para que les haga el trabajo. Ve y predica, la predicación que yo te diré, Jonás 3:2. Es un gran asunto predicar verdades adecuadas, hay palabras aceptables, Eclesiastés 12:10. Orad para que Dios siga adelante con sus labores, o de lo contrario trabajan y no pescan nada. El Espíritu de Dios debe llenar las velas de nuestro ministerio. No es la mano que esparce la semilla la que la hace brotar, sino el rocío y las influencias del cielo. Así que no es nuestra predicación, sino la influencia divina del Espíritu la que hace que la gracia crezca en los corazones de los hombres. No somos más que tubos y órganos. Es el Espíritu de Dios que sopla en nosotros lo que hace que la predicación de la palabra, por un encanto divino, atraiga a las almas hacia Cristo. Los ministros no son más que estrellas que os iluminan hacia Cristo. El Espíritu es la piedra imán que te atrae. Todo lo bueno que se hace por nuestro ministerio se debe a la obra excelente y eficaz del Señor, vocero. Oh, entonces, ora por nosotros, para que Dios haga que su obra prospere en nuestras manos. Esta puede ser una razón por la que la palabra predicada no produce más beneficios, porque la gente no ora más. Tal vez te quejes de que la herramienta está desafilada, que el ministro está muerto y frío. Deberías haberlo afilado y afilado con tu oración. Si quieres que se te abra la puerta de una bendición a través de nuestro ministerio, debes abrirla con la llave de la oración.